tú. Amén. Ahí sentaditos vamos a hacer una oración y le pedimos a Dios por su bendita palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia. Sabemos que tú, Señor, te has llevado todo lo que no te agrada y también lo que a veces agarramos nosotros y nos causa daño. Enséñanos a soltar aquello que no nos bendice, Padre. Ahora te pedimos ese pan nuestro de este día, tu palabra, cual semilla, caiga en el lugar correcto de nuestro ser y de fruto al 100%. Como lo hacemos siempre, te pedimos, amado Espíritu Santo, enséñanos tú. Amén, amén y amén. Démosle palmas fuertes de alabanza y gratitud a nuestro Rey. Gracias, mi Señor. Dios le bendiga a aquellos que se reúnen y se congregan con nosotros a través de la internet. Buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra reunión de hoy, domingo. Y vamos a seguir con el tema del temor y reverencia. Acuérdense que estamos en una serie de estudio donde estamos hablando de este lindo tema, temor y reverencia. Un tema que se habla muy poco en las iglesias, que se ha perdido la esencia de enseñar esto. Y acuérdense, lo vuelvo a remachar, lo estoy diciendo varias veces, pero en la última fiesta judía de Sukkot, cuando estuvimos aquí en la casa del Señor, ese Sukkot, esa fiesta de tabernáculos, marcó un ciclo, un cambio espiritual en la atmósfera espiritual. ¿Cuántos saben que Dios maneja atmósferas? Amén. Él maneja atmósferas, Él maneja, si usted quiere, climas espirituales. Lo podemos ver en la Escritura. Hay cambios de dimensiones atmosféricas en lo espiritual. Mucha gente no le gusta hablar de esto, que no mantengamos la cosa simple, pero la Biblia nos dice que dejemos la simpleza, ¿verdad? Y que Él quiere que crezcamos en el conocimiento de Él. En el libro de Daniel dice que la ciencia aumentará y el conocimiento mientras más se acerca el regreso de nuestro Dios. Y cuando dice conocimiento, usted sabe cómo yo lo enseño, no es solo el conocimiento humano de la ciencia que avanza como loco, pero también es el conocimiento que debe tener la iglesia. Debemos crecer en el conocimiento de Dios, de su palabra, de su presencia. Amén. Y ahorita estamos estudiando este tema. Crezcamos en el conocimiento de este tema, el temor y reverencia. A mí me impactan esos versículos que lo hemos estudiado aquí, que el Señor dice, por cuanto desechaste el conocimiento. O sea, no te interesó aprender, no te interesó crecer. Yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Sí se acuerda que hemos visto esos versículos? Eso es serio. Entonces, cuando Dios nos da ese privilegio de estudiar y aprender, póngale asunto. Yo siempre digo, tráigase un cuadernito, tráigase un bolígrafo. Los que están en casita, apunte los remas que Dios le dé, lo que de pronto el Señor le muestra algo especial, diferente en la prédica, y usted ahí, lo apunta. ¿Por qué? Porque si no lo apuntamos, nos olvidamos. Lo digo por experiencia. Y muchas veces lo que usted escribe se le queda grabado en su mente. Amén. Seguimos con este tema, temor y reverencia. Hebreos 12:28, los que están en casita, venga conmigo a Hebreos 12:28, los que estamos acá igual. Dice la Escritura, por lo cual, este versículo lo vimos en la primera parte de esta serie. Puesto que recibimos un reino que es inconmovible, eso lo estudiamos en la serie anterior, ¿se acuerdan? Buscando el reino de Dios. Sí se acuerda, ¿verdad? Le dimos varias semanas a ese tema, buscar el reino de Dios primero y todo lo demás te vendrá por añadidura. Buscar el reino de Dios primero y todo lo demás se ordena, todo lo demás se arregla, lo que tiene que quebrarse se quiebra, lo que tiene que sanarse se sana. Buscar el reino de Dios primero, lo que está torcido se endereza. Créame que Dios es fiel. Y dice, hemos recibido un reino que es inconmovible. Nadie lo mueve, lo que Dios te da, hermano, si estamos hablando lo que Dios te da. Dice, demostremos gratitud, que es lo que hacemos aquí, cantando, alabando, agradeciendo al Rey. Ahora mire, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio, por eso me alegro de que se añaden servidores. Servicio es muestra de gratitud al Altísimo. Pero mire cómo hay que darle el servicio a Dios. Con temor y reverencia. Con temor y reverencia. El temor y la reverencia es algo que se ha perdido, hermano. No solo a nivel eclesiástico de iglesia, sino a nivel de la sociedad en general. Se ha perdido la reverencia y el temor a las cosas de Dios. Usted ve cómo hoy en día hay un libertinaje terrible fuera de la iglesia. Todo es permitido, todo se vale. Hoy en día el concepto de Dios lo están tratando de callar. Ya la gente no quiere que se hable de pureza, de santidad, de apartarse para Dios. Esos temas usted nunca los oye fuera de la iglesia. Pero ahora también dentro de las iglesias ese tema se está olvidando. Ya no se habla de que Dios quiere que usted se aparte para Él. La gente quiere oír mensajes de prosperidad.
que te vaya todo bien, y no es malo. Yo no estoy en contra de que humanamente y terrenalmente prosperemos, claro que no. Que Dios nos bendice y crezcamos, amén. Pero tenemos que buscar lo eterno, el reino de Dios primero. Entonces, el temor y la reverencia se ha perdido muchísimo, y quiero hablarle hoy un poquito del temor, de la reverencia. Acuérdense que ya hemos hablado del temor y de pronto se lo recuerdo un poquito. Uno de los ejemplos de reverencia se encuentra en el libro de Josué, cuando Josué se encuentra con nuestro Rey Señor Jesús en el Antiguo Testamento, una de lo que se llama las Cristofonías del Señor. Y mire, dice, solo le leo este versículo, usted en casita se puede leer la historia. Dice, y él respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Esto es el Señor hablándole a Josué. Josué le pregunta, ¿y quién tú eres? ¿Eres de los nuestros o estás en contra nuestra? Y dice, y Josué se postró en tierra y le hizo reverencia y dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Entonces la reverencia, humanamente hablando, es el humillarse, el inclinarse. ¿Cuántos han visto películas de cuando entra la gente a un castillo y se postra ante la reina, ante el rey? ¿Qué le viene a usted a la mente cuando yo le digo reverencia? ¿Quién me puede lanzar algo de allá? ¿Qué le viene a la mente? Reverencia. Respeto, ok. ¿Qué más? Reconocimiento. Reverencia. Por el lado de acá, ¿qué le viene de reverencia? Alguien que se anime. Lealtad, ok. Entonces los conceptos de reverencia humanos los tenemos a veces no muy claros. Reverencia, cuando usted busca la traducción en el hebreo, en el original, reverencia dice humillarse, postrarse, bajarse, reconocer autoridad, ¿verdad? Hacerle reverencia. Pero Dios quiere la reverencia de su pueblo, no tanto en lo natural, sino en lo espiritual. Y le quiero hablar un poquito de ese tema, la reverencia. La reverencia va de la mano con la humildad. Para darle reverencia a alguien se necesita ser humilde. Entonces yo le quiero hablar un poquito de esto, reverencia. La reverencia se ha perdido. En los tiempos de antes, el respeto y la reverencia hacia los ancianos, por ejemplo. ¿Verdad que los que ya somos de la sub-50 nos enseñaron a tener reverencia a nuestros adultos, a nuestros ancianos? Se respetaba a los mayores. ¿Cuándo usted se acuerda que los niños, usted chiquitito de 6, 7 años, le respondía a los mayores? Hermano, nos caía algo enseguida, ¿verdad que sí? Nos enseñaban a tener respeto, reverencia a las autoridades que Dios ha puesto. Hermano, no sé cuántos venimos de un trasfondo católico, y no estoy atacando a ninguna religión, sino es mi experiencia, ¿verdad? Pero ¿cuántos teníamos reverencia a entrar a la iglesia cuando éramos católicos? Que no había ni un ruido. Y le decían, y salía el cura y uno de chiquito lo veía y había respeto, reverencia. Nadie cuestionaba nada. ¿Sí o no? En ese concepto católico, nadie cuestionaba nada. Pero se ha perdido eso. Se ha perdido la reverencia en los hogares, la reverencia en la sociedad, el respeto. Hoy en día hay una generación que no quiere respetar a nadie. Hay una generación de jóvenes que se identifican porque dicen, es nuestra manera de expresarnos, somos rebeldes. Nos rebelamos contra toda autoridad. Y suena moderno, pero no es bíblico. Porque el Señor muestra que toda rebeldía es hechicería. Entonces ahí ya no nos gusta muchito, ¿verdad? Pero estoy hablando de rebeldía por rebelarse, o sea, no que... Porque a veces hay razones suficientes para no rebelarse, pero sí para decir, no estoy de acuerdo, y tener una conversación es diferente. Pero estoy hablando de una generación que se está levantando, que son rebeldes porque simple y llanamente le gusta seguirle la contra a los demás. No quieren respetar autoridades. No quieren respetar a... Mire, hermano, hay una sociedad afuera que no respeta a la policía, no respeta a autoridades, no respeta a nadie. Estamos viviendo un tiempo de caos en cuanto a lo que es respeto, lealtad, honra. ¿Sí o no? Se están perdiendo esos valores, hermano. Esa educación, esa amabilidad con la que nos educaron a muchos de nosotros, se está perdiendo.
Entonces yo quiero volver a tocar este tema, pero hablando desde el punto ya bíblico, la reverencia hacia nuestro Dios. Mira cómo dice 1 de Pedro 3:15. Y ya voy a profundizar un poquito en el tema. Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. O sea, dice, estemos listos para que si alguien nos pregunta de afuera, ¿y ustedes por qué van tanto a la iglesia? ¿Y por qué tanto que la Biblia dice? ¿Y por qué a usted no le han dicho, y usted ya no baila? ¿Y usted ya no chupa? ¿Y usted por qué ya no hace esto? ¿Y usted por qué no hace lo otro? ¿A cuántos le han preguntado eso? Usted ya no hace esto. ¿Y usted ya no va a estos sitios? ¿Y usted ya no practica estas cosas? Y dice el apóstol Pedro, estemos listos para dar una explicación, una defensa, pero que aún eso lo hagamos con mansedumbre y reverencia. O sea que no es ponernos a pelear y tratar de yo de imponer mi pensamiento a la gente y pensar que los que no son como yo son chusma, chusma. No. Por eso le digo que reverencia va de la mano con la humildad. El que no es humilde no puede ser reverente. O son reverentes a ciertas cosas. Ahora mire, escríbase por ahí este concepto que le voy a dar. La humildad es despojarse de lo propio para servir a otro. La humildad no es hacerme el humilde. La humildad no es vestir andrajosamente. Qué malos conceptos hay de la humildad. Ven a uno vestido como andrajoso y dicen, no, es que esa persona es humilde. No, a lo mejor tiene un corazón lleno de veneno. Hay gente que no tiene ni ropa y son orgullosos más que qué. De humilde no tienen nada. Hay mucha gente que son pobres y son más orgullosos. Hermano, yo lo he visto y lo he conocido. Y hay otros que son ricos y son humildes. Pero el concepto nuestro, cuando ve a usted a alguien con mucho dinero, enseguida la gente dice, ay no, como son ricos seguramente son creídos, orgullosos, arrogantes. No, hay gente rica de mucho dinero y de veras saben ser humildes. Entonces la humildad es despojarse de lo propio para servir a otros. El mejor ejemplo es nuestro Señor Jesús, que se despojó de su deidad para venir a servirlo a usted y a mí. ¿Usted sabe lo que es eso? El Dios del universo se despojó de todo para venir a hacerse como hombre y pagar un precio por usted y por mí. El Señor lo dijo en su palabra. Él dice, porque el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino a servir. Entonces ser humilde no es hacerme el humilde, es de verdad entender que me despojo de todo. Entonces mire, si yo voy a ser por ejemplo humilde con un hermano, voy a ser humilde con un hermano de la congregación, pero mi hermano tal vez no terminó ni la primaria y yo soy doctor, abogado. Si voy a ser humilde con mi hermano, me tengo que despojar de mis títulos y tratar a mi hermano con respeto, amor y reverencia. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque los títulos son terrenales. Lo que hay en mi hermano es eterno como lo que hay en mí. ¿Sí o no, hermano? Amén. Eso se tiene que ver en las iglesias. Reverencia, respeto, humildad. La humildad es despojarse de todo para servir a otro. Por eso es que servir a Dios requiere humildad. Hermano, vaya por favor a limpiar los baños. A mí. Requiere humildad, ¿sí o no? Pastor, yo ni en mi casa limpio baños. ¿Y usted me va a mandar a limpiar? Requiere humildad. Despojarse de lo suyo para servir a otros. ¿Sí me da a entender? Eso es muestra de reverencia. Nos va entrenando, nos va preparando a ser reverentes ante Dios. Entonces, reverencia ante Dios no es solo postrarme con lo físico. Porque mire, hermano, uno puede postrarse con el cuerpo a que me vean todos. Yo me postro ante Dios. Eso lo miran todos. Pero el que mira tu alma, si está de veras con reverencia, es Dios. Y peor, tu espíritu. Entonces yo le quiero hablar de que la reverencia ante Dios tiene que estar en los 3 niveles. Mire, hermano lindo, la reverencia te lleva a la santidad. O sea, no puede haber tal cosa que yo diga, soy santo, pero no soy reverente ante Dios. Se lo pongo de esta manera. La reverencia lleva a la consagración.
la consagración lleva a la santidad. Ah, no, es que ya me fui por otro lado, pero sí le puedo dar un poquito de esto. La consagración a Dios es una decisión. La santidad es un proceso. O sea, yo decido, tomo la decisión. Desde el día de hoy me consagro a ti. Si no hay reverencia, no puede haber consagración. Porque para que haya reverencia tiene que haber temor de Dios. ¿Sí me va a entender? Amén. Entonces, digamos que usted ya tomó la decisión. Señor, desde este día me consagro a ti. ¿Sí se acuerda mi concepto de consagración? Consagración es para el uso único y exclusivo de Dios. ¿Sí va conmigo, iglesia? Amén. Le estoy hablando de este nivel porque Cristo va a demandar en la fiesta de los tabernáculos el cambio atmosférico espiritual y nos lo dijo el Señor, se va a venir una demanda mayor en cuanto al temor y la reverencia a Dios y las cosas de Dios. Lo que Él permitía antes no lo va a permitir. Eso quiero que lo entendamos. Mi labor como pastor es hablarle la palabra de Dios, no entretenerlo a usted. Entonces, por favor, óigame. Hágase así la orejita. Voy a oír al pastor. Voy a oír al pastor. ¿Sí me está oyendo, verdad? Amén. Los del internet, póngame una oreja, aunque sea ahí en los comentarios. Voy a oír. Dios te llama a la consagración. Amén. A usted. A mi pastor. A usted. A usted. Cada uno de ustedes. Niños, jóvenes y adultos. Dios te llama a la consagración. ¿Qué es consagración? Para el uso único y exclusivo de Dios. Señor, te consagro mi cuerpo. ¿Qué estoy diciendo? De aquí para adelante, mi cuerpo físico te pertenece a ti. Se va a usar para el uso único y exclusivo de ti. Todo lo que este cuerpo haga va a ir en orden con tu palabra, con tu bendición. Eso es consagración. Es una decisión. La consagración te lleva a la santidad. La santidad es un proceso. Porque yo decidí que mi cuerpo es tuyo. Pero a las 2 semanas de esa decisión ya le fallé. ¿Sí me doy a entender? Entonces, no se sienta que no sirvo para nada, la consagración fue falsa, fue de mi alma, fue de mi emoción. No. Usted puede, yo quiero que usted entienda esto. La consagración fue real, usted de veras tomó esa decisión. Ahora empieza el proceso de santificación. Y si usted ama la santidad, aunque le falle a Dios, usted está consagrado. Él va a seguir trabajando en ti y la santidad va a ir creciendo. Hasta que llega al punto que de veras tú controlas todo y tu cuerpo es para el uso único y exclusivo de Dios. Señor, te consagro mi tiempo. Esa es una decisión. Acuérdese, la reverencia te lleva a la consagración. Reverencia no es solo postrarme ante Él en público. Es que mi alma se humilla, se despoja de todo para servirle a Él. Amén. Es que este tema es profundo, hermano. Tomo la decisión de soltar mis creencias, mis ideas, mis pensamientos, todo lo que me han dicho desde chiquito, lo suelto, me despojo para empezar a servirlo a Él como Él quiere, no como a mí me da la gana, como Él manda. Señor, te consagro mi tiempo. ¿Qué estoy diciendo? Que ya hubo un acto de reverencia en cuanto a mi tiempo. Mire, hermano, reverencia es entender que Él es Dios y yo soy un simple ser humano y no tengo por qué reclamarle nada. Por favor, escuchen, que algún día usted diga, mi pastor me enseñó eso en algún momento de mi vida. Reverencia es entender que Él es Dios. Yo soy un simple ser humano. Y siendo un simple ser humano, dice la Biblia, ¿qué es el barro para que le diga a su hacedor, ¿qué haces? Reverencia es entender que yo no tengo por qué reclamarle nada a Dios, ni Él me debe nada a mí. Reverencia es entender que Él, me conteste o no, sigue siendo Dios. Amén. Y que le sirvo a Él porque Él es Dios. No
No porque Él me va a bendecir y me va a dar y me va a dar y dame, y si no me das me enojo. Y si no me responde ya me puse bravo y me fui de la iglesia. No aparece 3 meses hasta que ya medio se calma y de ahí lo volvemos a ver. Por hermano, ¿qué pasó? No, me frié. Se bravo se puso con Dios, pues. Ni un amén, hermano. Amén. En serio estos temas. Reverencia es entender que no tengo por qué reclamarle. Sí, pero si yo te pedí, entonces ¿qué pasó? No hay Dios. Dios no existe, no sirve este Dios. Me voy a ir a tratar con el de los musulmanes, tal vez allá me responda. Humildad en el espíritu. El momento que hice eso ya se me fue la humildad en el espíritu. Porque humildad en el espíritu es busco lo espiritual, lo busco solo de mi Dios. No lo busco ni en la hechicería, ni en la brujería, ni en el horóscopo, ni con otros dioses, ni diosas, ni santos, ni santas. Lo espiritual lo busco solo del Altísimo. Amén. El momento que fallé ya no soy tan humilde. Humildad es despojarme de todo para servirle a Él. Sí, pero es que a mí me enseñaron que hay que hacer esto, y mi mamita hacía esto, y mi papito practicaba aquello. Despójese. Eso requiere humildad. Porque existe lo que se llama un orgullo espiritual. Cuando yo era católico, yo tenía orgullo espiritual. Yo era bien orgulloso de mi religión. Y Dios libre que usted hable mal de la Virgencita María. A los puñetes nos iba. Yo era bien orgulloso espiritual. Vine a los caminos del Señor y ¿qué me tocó? Despojarme de eso. Entendimiento y pedirle a Dios y sacar eso de mi corazón. Yo sé, perdóname, no estoy ofendiendo a nadie, es simplemente mi experiencia. De ahí, así crecí, de ahí salí. Entonces Dios quiere humildad en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Por favor, si usted me entiende esto, créame que no es fácil. Pero es que yo no saco nada entreteniéndolo aquí con una religión muy viva y Dios te bendice y así dice el Señor y vengan toditos y te doy palabra de bendición, de bendición, de bendición, de bendición. Salen de aquí toditos bendecidos y emocionados, pero no cambia nada. Dios quiere que el ser humano de veras entienda que hay que servirle a Él. Amén. Estaba viendo el fútbol. ¿Usted ve el fútbol, pastor? Sí. Y me puse a ver cómo en un lado, gente que son de un trasfondo tal vez católico, naciones que por naturaleza son católicas, jugando con un equipo que por naturaleza son musulmanes. Y los dos están orando antes del partido. Y ganan los musulmanes. ¿Qué vamos a decir? Que el Dios de ellos es más fuerte que el Dios de acá. Yo le decía a mi esposa, ¿usted cree que a Dios le interesa esto? No, pero es que Dios tiene el control de todo. Entonces Dios controla quién gana el mundial. Hello. ¿Qué usted piensa? No, a Dios no le interesa eso. Esos son inventos de los hombres para entretenerse. Allá, el Señor dice allá, lo que Dios quiere es que lo busquen a Él para vida eterna. Amén. Pero como al hombre lo encuentra aburrido, el ser humano se ha inventado miles de cosas para entretenerse, no entendiendo que lo más delicioso es buscar a Dios. Amén. Que en Él está el Edén, que en Él está todo. Amén. Hermanos, si el ser humano entendiera eso. Entonces Él quiere humildad en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. La humildad te lleva a la reverencia. La reverencia te lleva a la consagración. La consagración te lleva a la santidad. Acuérdese, la consagración es una decisión, la santidad es un proceso. O sea que se puede fallar en la santidad, pero la decisión de consagrarme ya estuvo. Amén. Y si yo amo la santidad, voy bien. Amén. Cuando le fallo a la santidad, me enojo conmigo mismo. Me pongo bravo, no con Dios, conmigo mismo, porque todavía no he vencido estas áreas. Voy bien. ¿Sí me doy a entender? Amén. Entonces, así mismo, Dios quiere la consagración en cuerpo, en alma y en espíritu. Y si la consagración te lleva a la santidad Dios la quiere en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Hay lugares que solo predican la santidad del cuerpo,
Y ahí le dan día y noche, no te pongas, quítate, quítate, no te pongas, no uses esto, no uses lo otro, la santidad de afuera. Pero Dios quiere la santidad en el alma y en el espíritu. Amén. Y acuérdense cómo yo enseño aquí, de adentro para afuera. En el espíritu primero. Entonces, reverencia es entender que Él es Dios y yo soy un simple ser humano, que no tengo por qué reclamarle nada ni exigirle nada. Al contrario, le agradezco por todo lo que venga de su mano porque no me lo merezco. Y si no salen las cosas como yo quiero, ¿me voy a enojar yo con el Altísimo? ¿Le voy yo a reclamar al Dios de los cielos? ¿Y por qué permitiste esto? No nos gusta este tipo de mensajes, porque por naturaleza el ser humano quiere reclamar. Y no está mal reclamar tus derechos aquí abajo y hacer valer tu posición. Todo eso se puede estudiar, no está mal. Pero reclamarle a Él. Hermano, ¿usted cree que los ángeles le reclaman a Dios? No. Los querubines, los serafines, ¿usted cree que ellos se voltean y le dicen, ¿qué pasó? Yo no quería así. No. Así no quería, que ya no. No existe. ¿Usted cree? Y nosotros que somos menos que los ángeles. Y ahí andamos enojados con Dios. Pues ¿cómo así permite eso yo? A mí que le he sido fiel. Y yo que ofrendo y diezmo. Y yo que voy a la iglesia. Y yo que soy pastor. Yo que predico su palabra. Y permite que a mí me pase. No, hermano. Eso requiere reverencia, humildad. Temor de Dios. Hermano, yo no le tengo temor a la ira de Dios. Si usted dice yo le tengo temor a la ira de Dios, le falta crecer en su relación con Él como padre. Un padre que te ama. Un padre que te ama, que lo dio todo por ti. Un padre que te ama jamás te va a destruir. Amén. Jamás te va a destruir. Te va a corregir. Pero si eres hijo, jamás te va a destruir. Amén, amén. El que no es hijo, sí, más le vale que tenga temor de la ira de Dios. Pero el que es hijo, yo tengo temor a perder su amor. Amén. Cuando hago algo malo, pastor, y usted hace cosas malas. Soy humano. Cuando hago algo malo, yo no tengo miedo a que me caiga el palo. Tengo miedo que Él me suelte. Amén. Tengo miedo que Él me abandone. Tengo miedo que Él se aleje y diga, aunque te conocí, que en aquel día me diga, no te conozco. Eso sí hay que tener miedo. Que habiendo probado su miel, habiendo tenido su unción, en tu nombre echamos fuera demonios, se sanaron enfermos, había medio mundo, un templo enorme, qué lindo. Y en aquel día que Él me diga, no te conozco. Eso hay que tenerle miedo. ¿Cuántos aquí son hijos? Hijas de Dios. Dele palmas a su Padre, a nuestro Rey. Salmos 5:7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. Entonces no está hablando de que hermano apenas llegue se tire al piso. Para ver, el hermano es bien reverente, bien humilde. Está hablando de la actitud que hay en tu alma y en tu espíritu, tener reverencia de veras. Por eso digo que el nivel de reverencia a Dios y a las cosas de Dios se va a incrementar. Créame que el 2023, hermano, perdón que se lo diga de esta manera, pero es un año que marca de veras un impacto de lo que Dios va a hacer en este tema. Anoche nada más me puse a escuchar a un hermano profeta de Dios americano que hace tiempo no escuchaba, hace meses. Y dije, déjame ver qué Dios está hablando, porque es un hombre que le atina a la profecía. Anoche no podía dormir, me puse mis headphones y me puse ahí a escuchar. ¿Y qué cree usted que el hombre decía? Por eso le digo que Dios está hablando, hermano. El hermano anoche decía, yo no lo he escuchado hace meses, en el 2023, Dios va a llamar a cuentas a los que no tienen reverencia. Yo dije, wow. Este tema de veras viene de parte del Espíritu Santo. Yo lo cojo muy en serio, hermano.
Entonces la reverencia te va a llevar a la consagración. ¿Cuántos ya han tomado esa decisión de consagrarse a Dios? Acuérdese, la consagración es una decisión. No tiene que esperar usted, no, yo cuando esté santo sin un pecado, ahí me consagro. No. Tome la decisión y la consagración te va a ir llevando a la santidad y a irte puliendo. Pero tome la decisión. Te consagro mi tiempo, te consagro mis finanzas, te consagro mi casa. Si usted consagró su casa, ¿qué le dijo al Señor? Mi casa, donde usted vive, es para el uso único y exclusivo de Dios. Decisión. Ahora tu casa tiene que santificarse. Tus finanzas tienen que santificarse. Su manera de vivir, de vestir, aún las amistades. Señor, te consagro mi tiempo. Entonces ahora tengo que ver con quién comparto mi tiempo. Ya no puedo perder mi tiempo con cualquiera. ¿Sí me va a entender? Ahora, el Señor no obliga a que tú te consagres. Él te llama. Acuérdese que nuestro Dios no empuja. Él llama. El que tenga sed, venga a mí. Pasó por el mar y a sus discípulos le dijo, sígueme. El Señor no empuja, no obliga, Él llama. Él dice, yo te llamo a la consagración, yo te llamo a la santidad. El que de veras quiere, sígame. Es como nosotros como pastores, el pastor no empuja, el pastor llama y dice, sígame. ¿Y qué dice la Biblia? Las ovejas oyen su voz y le siguen. Pastor, ¿y cómo es esto de seguirlo a usted? Si usted es mi pastor, ¿cómo es esto? La Biblia que dice que Cristo dejó huellas para que sigamos sus pisadas. Entonces yo como pastor en cada prédica dejo huellas. Y yo espero que usted me entienda esto, para que usted me siga. Pastor, ¿y a dónde usted nos lleva? ¿Cuál es mi meta como pastor? Yo quiero llevar a la iglesia en esta congregación a las bodas del Cordero. Amén. Esa es mi meta, hermano, a las bodas del Cordero. Que nadie se pierda eso. Esa es mi meta. Mi meta es preparar a la iglesia novia. Acuérdense que hay una iglesia novia, una iglesia del atrio y una iglesia del lugar santísimo. Perdón, del lugar santísimo, del lugar santo y del atrio. Mi labor como pastor es preparar a la iglesia novia. Entonces, cada vez que yo digo algo, por ejemplo, le doy un ejemplo para que usted me entienda. La semana pasada dijimos que para crecer y aprender el temor del Señor hay que leer la palabra todos los días. ¿Sí o no? Entonces ahí le estoy dejando una huella. Para que usted siga mis pisadas, hay que leer la palabra todos los días. Dijimos que hay que congregarnos para aprender el temor del Señor. Ahí le voy dejando otra huella. Entonces es como que usted dice, mi pastor, yo como pastor le estoy diciendo, vaya por aquí, vaya por acá, vaya por aquí. ¿Sí me doy a entender? Yo como pastor le estoy diciendo, no haga esto, no vaya por allá, sígame a mí. Si van conmigo, vamos iglesia, a las bodas del Cordero, a las bodas del Cordero. Esa es mi labor. Hay iglesias donde el pastor está llevando a la gente a comer aquí en la tierra nada más y todo es prosperidad y bendición y no es malo. Pero yo aquí en Abundancia Divina mi labor es las bodas del Cordero. Amén. Mi meta es que usted llegue y que todos oigan, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mi meta es que no se quede ni uno aquí a atravesar la gran tribulación, a ver quién es el anticristo. Pastor, yo quisiera saber quién es el anticristo. A mí no me interesa, si yo no voy a estar aquí. Es bonito estudiarlo y todo, pero yo quiero es conocerlo a Él. Amén. Conocerlo más a Él. Entonces, iglesia, el Señor no te empuja a la consagración, Él te llama. Depende de usted y de mí decirle sí al Señor. No es que yo estoy muy ocupado, tengo muchos negocios, no me da el tiempo. No, es que cuando Dios me llamó, hermano, cuando a mí Dios me llamó, yo tenía 21 años. 21 años. Y le dije al Señor que no. Le dije, no, a mí me gusta chupar, me gusta fiestar, estoy muy joven, me gustan mis amigos, me gusta la vida loca. Y le dije a Él que no. Y me costó lágrimas, años de dolor, dañar gente, causarle dolor a gente. ¿Por qué? Por yo decirle a Él no. Cuando le dije sí a los 34 años, por fin me humillé. Y entendí, y qué bruto, cuántos años perdí. Hasta un día que le dije, está bien, me rindo.
O sea que de usted depende decirle a él sí o no. De los 21 años que yo le dije que no, ¿usted cree que yo saqué algo de bueno? ¿Usted cree que aproveché esos años, que hice algo? ¿Qué tengo para probar de esos años? ¿Qué tengo para decir, vea lo que hice? No, me perdí peor. Me alejé de Dios. A la juventud le digo, si Dios te está llamando, Dios te está llamando a consagrarte. Dígale que sí. No va a ser fácil. Hay gente que dice, es que no, el cristianismo es para los débiles. No, hombre, ser cristiano requiere ser de veras varón y de veras mujer. No es para débiles. Verdaderos cristianos no es para débiles. No es para cualquiera. Somos un ejército. Hermano, así que vuelvo y digo, la consagración es una decisión. Te va a llevar a la santidad. La santidad es un proceso. Ahí es donde muchos fallan, que el enemigo dice, tú ves, ya no vives en santidad, no sirves, y se alejan de Dios. No, es un proceso. A veces fallamos, a veces no. A veces fallamos, a veces vamos bien. Es un proceso. Pero la clave es, si usted ama la santidad y de veras ese deseo de consagración sigue en usted, usted va bien. Vamos a ir creciendo de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y lo último que le quiero dar, la verdadera reverencia es privada. No andamos gritándole al mundo. Viera que yo sí tengo temor de Dios y reverencia. Yo sí, ¿usted? La humildad te lleva a servir a los demás. El verdadero servicio es en privado. Hay gente que van a darle algo de comer a los pobres en la calle y lo primero que hacen es llevarse a alguien para que le saque fotos, para ponerlas en Facebook, en Instagram. Mire, estamos aquí sirviendo al necesitado. Y no dice la palabra que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu izquierda. Ahí se ve mucho la humildad de un ser humano. ¿Por qué? Porque el publicar muchas cosas está alimentando tu ego. Para que digan qué lindo, qué bueno. Viera que ese sí es siervo de Dios. Por eso le digo que la consagración es privada. Ni mi esposa me puede juzgar a mí mi nivel de consagración. Ni yo a ella. Ay, pero es que yo no te veo orar mucho. Hay maridos y mujeres que pasan peleándose en la casa a ver quién es más consagrado. ¿Y qué sé yo la vida íntima, privada y cómo Dios está tratando con ella? ¿Sí o no, hermanos? Amén. Los veo muy calladitos, hermanos. ¿Cómo voy? Ya voy acabando. Salmo 119, 38. Confirma a tu siervo tu palabra que inspira reverencia por ti. Mire, la semana pasada dijimos que leer la palabra todos los días te enseña el temor de Jehová. Y esta semana mire cómo dice, que la palabra de Dios inspira reverencia hacia Dios. Entonces, ¿cómo crecemos en temor y reverencia a nuestro Dios? Leyendo su palabra todos los días. Pastor, pero yo que no, a mí me han dicho pastores que es malo que digan eso, pero hay gente que lo dice. Pastor, es que yo soy bruto, no entiendo nada cuando leo. Primero le digo, no diga eso, usted no es bruto, usted es una hija, un hijo de Dios. En usted hay sabiduría del Altísimo. Y si no lo puede leer, baje una aplicación en audio. Hoy en día hay Biblias en audio en su teléfono y usted escucha la palabra de Dios todos los días. Amén. Entonces, todos los días, hermanos lindos, tenemos que buscar a Dios. Honra a todos, ama a los hermanos, teme a Dios y honra al Rey. El temor y la reverencia van de la mano con la honra, con la humildad. Hay que saber honrar. Y el honrar, mire, hay mucha gente que por no saber honrar en privado, tienen problemas en público. La Biblia llama a honrar 4 cosas en específico. Hay más, pero son 4 las principales. Honra a tu padre y a tu madre. Honra, dice, al sacerdote. Honra a los pobres y honra al profeta. Sería otro tema estudiar todo eso, pero son las 4 cosas que la Biblia llama a honrar. Y mucha gente que no sabe honrar en privado tienen problemas en público. Le doy un ejemplo. Honra a tu padre y a tu madre. Yo lo he dicho otras veces, pero yo sé que esto sirve. Honra a tu padre y a tu madre. Sí, pero mi papá me abandonó. Ese tipo, un infeliz, un desgraciado, esto, que el otro, que aquello. No. La Biblia dice, honra a tu padre, haya sido bueno o no. Es tu padre. Sí, pero es infeliz, desgraciado. No. Hónralo. Acuérdese, despojarse de lo mío
para servir a otros. Es que estoy lleno de coraje, guardo rencor con ese. Entonces despójate de eso para poder honrar a tu padre. Ay, ahí se puso la cosa más. Entonces, ¿qué es honrar? Yo lo he dicho antes. Si alguien habla mal de tu papá, aunque haya sido el peor infeliz, desgraciado y tanta cosa que dice la gente, usted diga, no, sea como sea, es mi padre. Ahí usted está honrando a su padre. No lo publica por las redes, simplemente usted sabe que lo hace. Eso requiere humildad, reverencia, consagración, santidad. ¿Por qué? Porque dice, buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie van de la mano. Honra a tu madre, pero si esta, aquella, y le dicen de todo a la mamá porque tuvo sus errores y tal vez te abandonó, qué sé yo. No, hónrala. Es tu madre. No es fácil. No es fácil. No todos han tenido el privilegio de tener un papá y una mamá y un hogar hermoso. Hoy en día la mayoría de hogares son un despelote. Esa es la realidad de la sociedad de hoy en día. La gran mayoría de hogares dentro de nuestras iglesias son de doble matrimonio, tercer matrimonio, ¿sí o no? Es la gran realidad en la mayoría de nuestras iglesias. 80% de nuestros miembros vienen de hogares disfuncionales. Y si no se les enseña a honrar a su padre y a su madre, honra al sacerdote. ¿Qué quiere decir? Hónralo en privado. Cuando alguien habla mal de tu pastor, aunque haya hecho lo que haya hecho, ya usted se fue de esa iglesia y no importa. Alguien diga, hey, mejor hablemos del Señor. Deje de hablar mal de la gente, porque ¿qué sabe usted? ¿Qué sabe usted? Lo que Dios está haciendo con ese hombre, con esa mujer. Pero en las iglesias usted no cree que la lengua se va. ¡Ja! Honra a los pobres. Tampoco es fácil. Se confunde el concepto de pobreza. A veces creemos que el pobre es solo aquel que no tiene dinero. Pero la Biblia dice predicar el evangelio a los pobres. ¿Qué está diciendo? Que los que no tienen el evangelio delante del Señor, aunque tengan mucho billete, para Dios son pobres. Están en miseria. Honra a los pobres. No, a esa gente yo no le predico porque son orgullosos. Tienen tanto dinero que creen que no necesitan a Dios. Entonces, la gente cree que el pobre es aquel mendigo que está en la calle y no tiene dónde dormir. Sí, ese es un nivel de pobreza. Pero todo el que no tiene a Cristo es pobre. Amén. Está en miseria, no tiene nada. Honra al pobre en silencio. No hable. Hermano, si me pongo a explicar lo que es honrar, honrar significa acción, honrar significa dar, honrar significa servir. Si me pongo a desglosar eso, hermano, y honra al profeta. Entonces son 4 cosas que la Biblia llama que hay que concentrarse, enfocarse. Eso trae mucha bendición. Honra a tu padre y a tu madre, honra al sacerdote, honra al pobre y honra al profeta de Dios. Entonces usted y yo tenemos que aprender esto, iglesia. Si no hay honra, no hay humildad. Los ejemplos que le acabo de poner a tu padre y a tu madre, ¿requiere o no humillarse y despojarse? ¿Requiere o no soltar los odios, los corajes? ¿Te hicieron daño? Sí. El daño que te hicieron es real. Es real. El dolor que te causaron es real. Yo prediqué una vez, cuando hablamos de Mefiboset, que la mujer que te tenía que cuidar te dejó caer y te rompió las piernas. Y me acuerdo tanto que eso trajo reconciliación entre hijos y madres, porque había muchos hijos que le tenían rabia a su mamá. Esos temas hay que tocarlos, porque ¿de qué vale que nos congregamos y adoramos al Rey y en la misma casa donde viven todavía hay rencores? Nos toca despojarnos, Señor. Por eso le dije hace un momento en la adoración, entréguele al Señor todo eso. Señor, este asunto yo no lo puedo arreglar, te lo entrego a ti. Honra a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa. Honra a tus hijos. A los hijos también hay que honrarlos. Tenemos que ser un pueblo balanceado. Requiere humildad. Requiere humildad, iglesia. Entonces le vuelvo a repetir y cierro con esto el concepto de la humildad. Ser humilde es despojarse de lo tuyo
Ahí incluye tu dolor, tu rencor, tu rabia, tu orgullo. Despojarse de lo tuyo para servirle a otro. Entonces, si yo voy a servirle a mi amada, tengo que aprender a despojarme de lo mío. Y no estoy hablando solo del billete, ¿verdad? Pero tengo que aprender a despojarme, porque a veces pues tenemos corajito el uno con el otro, ¿verdad? Y yo le doy gracias a mi Dios porque he aprendido. Cuando ella me hace tener coraje, yo he aprendido a desconectarme rápido, y por encima del coraje veo a la sierva de Dios, a la hija de Dios, y veo al amor de mi vida. Entonces he aprendido. No he perfeccionado, acuérdese, es un proceso. Pero qué difícil, eso porque es mi amada. Y qué difícil con aquellos que te han herido, te han lastimado, con aquel que consideras tu enemigo. Despojarte para servirlo a él. Ay, pastor, pero eso no es bíblico. Y no dice la Biblia, si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Y si tu enemigo tiene hambre, eso es humildad. Por favor, si algo, una de las cosas que le enseña a su pastor, ser humilde no es hacerse el humilde. La humildad lleva a la acción. Si tu enemigo tiene frío, dice, dale tu jacket, tu suera, y no se lo pidas para atrás si lo necesita. Pero es tu enemigo. Uno al enemigo, ¿qué quiere hacer? Quebrarle un 2x4 en la cabeza y te quiero lejos, ¿verdad? Pero requiere humildad. Me despojo de mi ira, de mi coraje para servir a mi enemigo. Ahí se está perfeccionando la santidad. ¿Sabes que vi a fulano en la calle? ¡Ay, es infeliz, desgraciado ese! No. Pero es que no es fácil. Se nos va rápido, ¿sí o no? Pero se perfecciona la santidad cuando te dicen que vieron al que tú... Y que de usted le salga una sonrisa y diga así. ¿Te lastimaron? Sí, es real. ¿Te dejaron herida? Sí, es real. Pero ¿sabes qué? Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Yo no quiero llevarme nada que no me bendiga. Me despojo de toda ira, de todo enojo, de todo coraje. Eso es humildad. Y aunque no te vea nadie, arriba te están apuntando. Y la Biblia dice que Dios ensalza al humilde y mira de lejos al altivo. La humildad te lleva a la reverencia. Créame que no puede haber una persona que tenga reverencia a Dios sin primero pasar por el proceso de humildad. La reverencia te lleva a la consagración. La consagración te va a llevar a la santidad. Vamos a estar de pie, iglesia. Adorad al Señor con reverencia. Él anda buscando adoradores. Y alegraos con temblor. Ahí está el temor de Dios que produce gozo, que lo vimos hace un par de domingos. Él anda buscando adoradores que sepan tener reverencia. Quiere decir que Él anda buscando adoradores que se perfeccionan en la humildad. La humildad en lo privado sin que nadie se entere. La consagración es una decisión que te lleva a la santidad. Por eso un acto privado entre tú y Dios, sin publicarlo, sin decirle a nadie, pero el que sabe lo que tú atraviesas es el Dios de los cielos. Y tal vez ahora entienda mejor lo que hicimos hace un momento en la adoración, y le vuelvo a pedir al Señor que Él recoja. Tal vez después de esta palabra tú sientes que no entregaste cosas aún en la adoración. Suéltalas ahora. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tus ángeles vuelvan a pasar. Con los ojitos cerrados, iglesia, levante sus manitos y vamos a adorar al Rey, porque hay muchos hermanos y hermanas que tal vez con esta palabra se han dado cuenta que no han soltado cosas. Para poder ser humilde hay que aprender a honrar. Para poder honrar hay que aprendernos a sanar. Entrégale a Él. Suelta tus iras, tus enojos, pero suéltalos en serio. Dile al Señor: ya estoy cansado, estoy cansada de andar con rencores, con malos recuerdos que me atormentan. Suelta esos recuerdos, entrégaselos al Rey. Él te dice esta mañana: entrégamelo todo a mí.
Entrégale esos malos momentos, esas amarguras que da la vida. Entrégale todo, aún lo futuro, entrégaleselo a Él. Él es capaz, el Señor puede todo con todos los tiempos. Tal vez ya tú ves que vienen momentos difíciles, entrégaselos desde ahora, Señor. Todo lo que me venga, que me pueda causar amargura, sé que tengo que lidiar con cosas, te las entrego a ti. Te entrego mi pasado, mi presente, mi futuro, te entrego a ti. Tal vez hay alguien que esta mañana acepta el llamado del Señor y Él te dice: yo te llamo a la consagración, no a una religión. Yo te llamo a entregar tu vida en mis manos, a consagrarte para mí, a vivir para mí, a que le digas a todo el mundo: yo soy de Dios, por eso no hago otras cosas, le pertenezco a Él, me he consagrado a Él, mi casa y yo. Nos consagramos al Señor. Entrégale hoy al Señor esa consagración. Dile: yo acepto, yo acepto. Sé que no va a ser fácil, es un proceso. Tal vez te fallaré, tal vez tendré días malos, pero acepto, Señor, tu llamado. Yo sí quiero consagrarme a ti. Yo sí quiero la santidad. Bendíceme en lo terrenal, claro que sí, mi Dios, pero por sobre todo concédeme la bendición espiritual. Que nunca se aparte de mí tu Santo Espíritu. Que no me falte el deseo de buscarte a ti todos los días. Que no me falte el deseo por tu palabra y el hambre por tu presencia. Eso es lo que más anhelo. Padre Dios, he predicado tu palabra. Seguimos con este tema del temor y la reverencia hacia ti, mi Dios. Enséñanos tú. Enséñanos a ser humildes de verdad. Enséñanos la consagración. Enséñanos la santidad. Enséñanos cómo honrar cuando se nos hace difícil. Cómo darle honra a aquellos que pensamos que no merecen ningún tipo de honra. Enséñanos, porque tu palabra es la verdad y tú eres Dios. Y no tenemos por qué cuestionarte. Si tú lo ordenas, así es. Si tú lo demandas, esa es la verdad. Si tú nos dices que lo hagamos, es porque ese es el camino correcto. Y por ese camino queremos andar. Muéstranos tu luz. Hable usted con Dios, iglesia, un momentito antes de irnos. Dile al Señor: yo no soy tal vez reverente, no te temo, Dios, ayúdame. Se me hace fácil hacer lo malo a veces. Pon en mí tu santo temor, que yo me pueda alejar de lo malo, que yo llegue a aborrecer aquello que tú aborreces y a amar aquello que tú amas. Hable usted con Dios. Vienen tiempos donde el Señor va a castigar a los que les falta la reverencia. Y no es para meterle miedo a nadie, pero el que Dios ama lo disciplina. Pero los que son hijos no le tienen miedo a la ira de Dios. Le tenemos miedo a que Él se aleje de nosotros. Padre, en el nombre de Cristo, tú estás aquí. Bendice este rebaño. Los que están aquí, los que están a través de la internet y se congregan con nosotros, los que verán este video después. Desde aquí, Señor, en abundancia divina, Dios mío. Bendice este rebaño, los que no han podido venir por alguna razón, los que están de viaje. Bendice este rebaño, del más pequeñito al más anciano. Bendice este pueblo, mi Rey. Pon en nosotros ese espíritu de temor y reverencia hacia ti. No de religiosidad, pero sí de un verdadero temor y reverencia al Dios de Israel. Gracias, Señor, gracias. Amén, amén y amén. Dele palmas fuertes al que se lleva toda carga, todo dolor, toda enfermedad, todo problema. Gracias, Señor. Y créale a Dios, iglesia. Estos actos que hacemos no son religiosos. No es imaginación o fantasías. Si usted vuelve a recordarse de su problema, dígale: Señor, no es mi problema, yo te lo entregué a ti. Una vez que usted se lo entrega a Él, créame, Él lo toma. Le vuelve a venir el lío, usted dígale: este lío ya no es mío, es tuyo. No te están atacando a ti, lo están atacando a Él. No pelean contigo, pelean con Él. Pero no lo vuelva a hacer suyo. Ay, no, es que mi problema es tan grande. Ya se lo quitó de nuevo al Señor.
Dile, Señor, este asunto es tuyo, mi hogar, mis hijos, mi familia, mi casa, mis finanzas, mi salud, te las entrego a ti. En tus manos encomiendo. Y créale a Dios que Él lo hace. Si alguien nos mira a través del internet y hoy el Señor te ha llamado, es un lindo día para entregarle tu corazón a Dios. Si hay alguien aquí en medio nuestro, hoy es una linda mañana para decirle al Señor, Señor, yo acepto tu llamado, quiero servirte desde este día. En el nombre de Jesús, Padre, si hay alguna alma, algún corazón que viene hacia ti, escribe su nombre, Señor, que aparezca en ese libro de la vida del Cordero, mi Dios, y que en aquel día podamos juntos deleitarnos en tu presencia, en el nombre de Cristo. No hay nada mejor que servirle al Rey. Gracias, Padre, nos vamos, Señor, esta mañana de este lugar, con tu bendición, con tu palabra, con tus pisadas para que las sigamos. Llévanos con bien, líbranos de todo mal, de todo peligro, de todo asunto, mi Dios, que tú no has planeado. Arranca toda raíz que tú no has plantado. Y que la palabra de esta mañana quede sellada y cimentada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y la Iglesia Abundancia Divina nos declaramos bendecidos y prosperados. Todas las áreas de nuestra vida. Amén, amén y amén. Shalom, shalom. La paz de Cristo y de usted con ustedes. No se olviden, pasen por allá, hay cafecito para que pueda tener un momentito ahí de comunión. Dios les bendiga.